revelación. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Gálatas, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 11. El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. No que hay otro evangelio. El verdadero y puro evangelio de Jesucristo vino por el mismo Señor Jesucristo. Y cuando Pablo habla y dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, como si fuera otro evangelio. No es otro evangelio, es el mismo evangelio de Jesucristo. Pero él habla una cosa muy interesante en este versículo, dice, no es según hombre, pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Revelación. Ahora, ¿qué significa revelación? Revelación es el descubrimiento o manifestación de algo secreto, de algo oculto o desconocido. La Biblia no queda en la lectura cuando, por ejemplo, le dice a Josué, no te apartes de mi mandamiento, de mi palabra, ni a la derecha ni a la izquierda. Más bien guárdala en tu corazón, porque Él hará prosperar tu camino. La lectura de la palabra, el conocimiento de la palabra. Pero cuando habla con este Pablo, y cuando Pablo nos dice a nosotros, yo no lo recibí de hombre alguno, eso significa que también hay forma de recibir esta palabra por medio de la revelación. Eso es lo que comúnmente se dice. Pablo mismo, escribiendo a los Romanos, el capítulo 3, dice, yo no les puedo hablar, hermanos, como a espirituales. Tengo que hablarles como a carnales. ¿Por qué tengo que hablarles como a carnales? Hemos estado hablando esto también. A carnales porque diciendo el uno, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de allá, yo soy de acá, yo soy católico, yo soy mormón. Sois más que niños. Niños en cuanto a la manera de pensar el evangelio. No han entendido. En otras palabras simples, están jugando a la iglesia. No entienden el plan y el propósito divino de Dios. Ahora, por eso es que se ha hecho la práctica del evangelio solamente en aumentar miembros, en llenar, pero no se ha hecho lo que Dios completamente ha dicho que se haga. ¿Y qué es lo que Jesucristo ha dejado encargado? El Señor Jesús ha encargado y ha dicho, las mismas cosas que yo he hecho, ustedes van a hacer. Cada vez estamos repitiendo esta palabra. Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he ordenado. Al que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero no queda ahí el mandato, sino le dice, y las señales te seguirán.
Las señales seguirán a los que creen. Si nosotros vamos a ver este asunto con cuidado, vamos a ver que hemos hecho una parte. Pero cuando Dios quiere enseñarnos la revelación, para entender la revelación, lo que comúnmente le llaman el rema de la palabra. Una cosa es el logos de la palabra y otra es el rema de la palabra. ¿Quién la ha usado? ¿Dónde la han usado? Vamos a ver en la palabra de Dios. Usted tiene que ver, tiene que entender por qué la Biblia dice que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y la palabra es la que te tiene que ser restaurada en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestro corazón. Tenemos que hacerla ver como la palabra viva, a la cual Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, porque es poder de Dios, porque es la bomba más grande. En la palabra hay grandes cosas que nosotros tenemos que ver. En Segunda de Reyes vamos a meditar una pequeña cosa. Ustedes van a tener mucho tiempo para leer, pero yo les quiero contar en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, van a encontrar la historia de Eliseo. Y voy a leer el versículo 24. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ahí nomás. Este rey, esta era la costumbre en el tiempo antiguo, de sitiar. Samaria era una nación en la práctica, pero una nación que tenía mucha riqueza, mucha gente. ¿Cómo captaban a los pueblos que querían tenerlo para ellos? Sitiaban. No dejaban entrar ni salir a nadie. Tanto tiempo habría estado sitiado por el rey de Siria, Samaria, de tal manera que empezó una gran hambruna. No entraba agua, no entraba comida, no entraba absolutamente nada de otras partes, ni salía de allí. Y en el tiempo de la sitiada que han hecho ellos, ya no salía absolutamente nada, ni entraba. Empezó una gran hambruna. Difícil era esta cosa que pasó. Y ya no se podía, ya no había movimiento económico. Nadie podía ir a trabajar, nadie podía ganar, nadie podía gastar. Una economía en el desastre. Samaria quedó totalmente sin movimiento comercial. No podía salir ni entrar en ella, tanto que llegó el pueblo a sufrir una desesperación total. Tanto que las madres empezaron a comer sus propios hijos. Y tanto que la cabeza de un asno, nos dice la palabra en el capítulo 6, nos dice, llegó a costar una buena cantidad de dinero, la cabeza de un asno. Pero en el versículo 26 dice la palabra del Señor: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva al rey mismo de Samaria, Señor mío, ¿qué está pasando ahora? Ayúdanos, estamos de hambre. Y el 27 dice, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes?
Ella respondió: esta mujer me dijo, hoy día comemos tu hijo y mañana el mío. Y yo cumplí, mi rey. Nos hemos comido mi hijo. Pero cuando a ella le toca dar su hijo, me dice que no lo quiere dar, se ha perdido mi hijo, no tengo. Estamos en ese problema, mi rey. ¿Qué estaba pasando con este rey del pueblo de Dios? Estaba mirando solamente para ver la palabra hermano, hermana, para ver lo que significa el poder de la palabra, la grandeza de la palabra, tanto en lo natural como en lo espiritual. Hemos visto, en estudios anteriores, hemos visto cómo tiene poder la palabra del Señor. Y ahora queremos ver el rema de la palabra. Este momento difícil, la cual el mundo entero está pasando. ¿Qué tenemos que hacer los ministros de Dios? ¿Qué tenemos que hacer el pueblo de Dios? Lo que ha hecho solamente un profeta. Miren, estamos hablando de revelación. Y revelación Dios nunca le va a dar a nadie si primeramente no está en comunión con Dios. Porque cualquiera puede leer la palabra de Dios. Pero tener comunión con Dios, relación con Dios, para tener revelación, eso es lo que nos está faltando. Y es para este tiempo esta palabra. Ahora, en el capítulo 6, versículo 32, para correr rápido nomás, dice: y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Un pueblo desesperado, un pueblo mirando su circunstancia, pero sin mirar al todopoderoso Dios, que puede solucionar este problema. ¿De dónde, yo me pregunto cuando leía este pasaje tremendo? El capítulo 7 de este mismo Segunda de Reyes. Miren lo que pasa ahí. 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de la flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. La pregunta es esta: ¿estaba hablando este profeta Eliseo? Pero dice y menciona a los que estaban allí, a los desesperados, a los asustados, a los que se morían de hambre. ¿Qué les dice? Oíd palabra de Jehová. Pero él no había venido de una oración. Él estaba sentado ahí, huyendo del rey que quería matarlo. Porque el rey había dicho:
no voy a descansar hasta haber cortado la cabeza de Eliseo. Esta hambruna viene de Jehová. Y cuando hay esta operación, cuando hay esta magnitud de problema, actúa la palabra de Dios. Esta vez no la lectura simplemente, sino la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra dice: mañana, a esta hora mismo, estarán vendiendo harina. Qué linda es esta palabra. Mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Y el que pasaba, el príncipe, el que lo llevaba siempre al rey, porque el rey estaba demasiado viejo y enfermo, el otro le cargaba y dice: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería así. ¿Tú crees que puede pasar lo que está hablando este hombre? ¿De dónde sacó esta palabra? Oh hermanos, cuánta necesidad urgente hay en nosotros entrar a la presencia de Dios, entrar a la vida de Dios, a entrar a relacionarnos con Él para hablar de esta revelación. ¿Cuándo va a pasar este problema? Y yo te puedo adelantar: cuando tú te arrepientas. La palabra de la mayor parte del mundo entero ha estado lejos, cuando Él ha dicho: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Vuelve ahora tu bendición, vuelve tu sanidad, vuelve todo lo que te está haciendo daño, cuando tú vuelves primeramente a Dios. Dios te quiere sano. Tú eres hijo de Dios. Y Dios no va a querer nunca el mal de nadie, sino esto es corrección. Volvámonos a Dios y entremos a la revelación de la palabra. Dios quiere decirnos igual: mañana, cuando tú te despiertes, cuando sales de tu trabajo, ya no saldrás hablando, diciendo: yo no voy a encontrar el trabajo, o no hay comida para mi casa. Tú vas a salir hablando el rema de Dios y diciendo: voy y traigo la comida para ustedes, hijo, porque voy en el nombre de Dios. Lo que habló Eliseo, cuando la gente decía: aunque se abran, yo puedo ver las ventanas de los cielos abiertos, pero no voy a ver nunca. ¿De dónde? En su mente humana estaba pensando: ¿de dónde van a sacar harina? Si nadie ha trabajado en la chacra, si no hemos visto crecer, si no ha ido al molino. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Estamos siguiendo, hablando con respecto a la palabra. Aprende a hablar. En tu boca, hermano, hermana, está la muerte y la vida, la bendición y la maldición. Ven a hacerte hijo de Dios, verdaderamente hijo de Dios. Hasta aquí nomás hemos estado andando mal. El mundo, la sociedad se ha convertido totalmente en un basural. Estamos mal, mucho crimen, mucha muerte. Y mañana, si Dios quiere, vamos a hablar. El hombre está perdiendo su masculinidad. Y vamos a ver ese asunto. Y Dios lo va a permitir. Vamos a seguir con todo esto, porque hay mucho que meditar sobre lo que dice la Biblia. Pero ahora meditemos esto. ¿Puede hacer Dios en mi vida? Al que cree,
todo es posible. Dios puede hacer lo que tú crees que no puede hacerse. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude por medio de esta palabra.